Entonces, ese es el principio de Arquímedes que se estudia por ahí del 200 antes de Cristo y de ahí no se vuelven a estudiar los fluidos hasta Newton. Son bien complicados, o sea, nadie se aventaba a escribirlo. Le damos la bienvenida en este jueves a Fernanda Torres, física divulgadora de la ciencia, que viene a hablarnos de una ecuación que si quiere ganarse $1 millón, escúchela bien de qué se trata, porque si la resuelve, en una de esas se vuelve millonario. Hay que decir que está un poquito difícil pues de responder. Fernanda, bienvenida, buena tarde. Buena tarde, Dani, muchísimas gracias. Feliz de regresar. Y efectivamente, quiero que hablemos de uno de los problemas del milenio, una de esas preguntas de la matemática, la física, la ciencia, que, insisto, a nosotros los científicos nos come la cabeza. Nos rascamos la epísteme para entender cómo es que funciona. La famosísima ecuación de Navier-Stokes, la responsable de modelar los fluidos. Todo aquello que fluya se puede modelar con la ecuación de Navier-Stokes. Y resulta que no tiene una ecuación analítica. Aquí me ven con mis palabras raras, perdónenme. ¿Qué es una ecuación analítica? Es saber exactamente... Sin importar los datos que le ponga, voy a utilizar exactamente la misma ecuación. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos en la primaria y entonces queríamos, en la secundaria, por ejemplo, que vimos física, y era fuerza es igual a masa por aceleración. No importa qué aceleración tenga el cuerpo. Es más, no importa si el cuerpo está en la Luna, en Marte, en Júpiter. Yo voy a utilizar la misma ecuación para saber y calcular la fuerza. Con esta ecuación de los fluidos, tengo que darle un montonal de condiciones iniciales. Resulta que si yo intento calcular y hago todos los modelos de una pelota de béisbol, supongamos, en el río, y después lo intento hacer con una manzana, ya no sale lo mismo. Es de todo lo de alrededor y todo lo exterior determina a mi ecuación y por eso no se puede solucionar. Y es un camino bien interesante la de los fluidos, porque si nosotros le vamos a Google y le preguntamos, ¿qué es un fluido? Es que justo cuando en la mañana que platicábamos y pues estaba leyendo un poquito de esta ecuación, los fluidos, no voy a mentir, lo primero que vino a mi mente fue otra cosa al escuchar la palabra fluidos. Dinos qué son los fluidos. Justo. ¿O qué podemos entender en física los fluidos? A Google le preguntamos y se pone bien filosófico y nos dice todo aquello que fluya. Y pues sí, ¿no? Todo aquello que fluya lo vamos a poder modelar con esta ecuación, pero para los físicos lo vamos a resumir en algo que tenga densidad, es decir, una masa y que ocupe un volumen en el espacio, algo que tenga velocidad y presiones. Ok. Tan simple. Entonces, muchísimas cosas pueden entrar a esa ecuación. Por eso también es tan complicada. Y ha sido un camino bien interesante. La matemática de los sólidos, las pelotas, la hemos estudiado perfecto. Es lo que nos enseñan en la escuela. Los fluidos no. ¿Por qué? Porque han sido muy complicados. Y todo inicia con los griegos, por supuesto, ¿no? Nos tenemos que remontar en la física a los griegos con el buen Arquímedes. El principio de flotación de Arquímedes, una fábula muy conocida en la que supuestamente el rey le pide a Arquímedes enterarse, encontrar un método para saber si no lo estaban chamaqueando cuando le hacían la corona. Y resulta que pues Arquímedes tenía que buscar si la corona era de oro completamente o le habían metido aleaciones. Y para pensar y para meditar y saber cómo era, se mete a una tina, se sumerge y se da cuenta de que el nivel del agua de la tina sube efectivamente. Y ahí dice, es una fábula, por supuesto, eureka. Idea millonaria. Lo entendí. ¿Qué es lo que entiende Arquímedes? Que si yo desplazo, yo voy a sumergir algo, entonces voy a desplazar el agua. Ese algo va a tener un cierto peso. Un globo, una pelota, un cemento, un ladrillo. Lo que yo desplace en el agua va a ser la fuerza que va a recibir del fluido de alrededor. Es decir, el agua se resiste a que la muevan. Entonces, va a querer que todo aquello que entre ahí, expulsarlo. No me agradas, no me caes bien. Entonces, ese es el principio de Arquímedes que se estudia por ahí del 200 antes de Cristo y de ahí no se vuelven a estudiar los fluidos hasta Newton. Son bien complicados, o sea, nadie se aventaba a escribirlo. Voy a meter en colación ahí al buen Galileo Galilei. Galileo se va de este mundo en 1642. ¿Y qué nos deja Galileo? El método científico. Entender que tenemos que seguir procesos para estudiar las cosas. Su alumno, Torricelli, que morirá en 1672, él lo que descubre es que cuando el agua está cayendo por un orificio, va a comportarse exactamente igual que con la caída libre. Lo que estudia Galileo. Está también una historia de que Galileo se subía con unas pelotas a la Torre de Pisa y ahí se da cuenta que no importa cuánto pese la pelota, van a caer exactamente igual, la caída libre. Y entonces eso se da cuenta su alumno, que el agua cuando cae como una pelota, ¿no? En caída libre.
Luego viene Newton. Newton, en su segundo tomo de Los Principia, quiere refutar a Descartes. Quiere decir, Descartes, estás mal, no has entendido cómo funcionan los vórtices, es decir, los remolinos, lo que vemos cuando le accionamos a la licuadora, ahí que se está moviendo. En su lavadora y cómo se va moviendo. Exacto, eso es un vórtice, un remolino. Eso es lo que Descartes propone, que el universo y que el sistema solar funciona a base de remolinos. Y a Newton dice, ¿esto es una burrada? Por supuesto que no. Y entonces le dedica años de estudio a los vórtices para dar la ecuación del comportamiento de del agua en la tina. Entonces así nacen los famosísimos fluidos newtonianos. Es todo el agua, ¿no? Luego, en la misma época, pero en Francia, está Blaise Pascal. Blaise Pascal también está estudiando con los fluidos y se da cuenta que si yo presiono a el agua en un topper, vamos a decirlo en un topper, esa agua va a recibir exactamente la misma presión en todos lados. Y así nace el principio de la hidráulica. Nuestros autos, ahora nosotros le damos la vuelta y enseguida se regresa. ¿Por qué? Porque entendió Blaise Pascal que la presión y las velocidades estaban relacionadas con eso. Entonces, cuando yo acciono la presión, ¿qué es una presión? Fuerza entre área. Yo voy a aplicar una fuerza en una cierta área. Entonces, como esto se va a conservar, esa presión se conserva, entonces yo le puedo mover el área, puedo subirla, y entonces por eso podemos cargar cosas enormes. Imagínate un gato hidráulico. Efectivamente. Nosotros movemos tantito y se sube un auto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ejerciendo una presión en una cierta área. ¿Y qué hace el gato hidráulico? Reduce el área, por lo tanto la fuerza es mucho más grande, siendo la misma presión, pero la fuerza aumenta, y entonces por eso puede levantar un auto maravilloso. Y es el nacimiento de la gran ingeniería con ese principio. Definitivamente. Ahí está todo bien. Todo bien, está 1640 y tantos, 50 y tantos. Y luego vendrá el señor Euler, que es ya el siglo XVIII, los 1700. Y Euler, entre sus grandes genialidades, porque es un matemático que le entró a todas las ramas del conocimiento que estaban, intenta proponer las ecuaciones de Euler, que es decir, las ecuaciones que intenten modelar los fluidos. Es el primero en decir, vamos, o sea, ya no solo el agua cómo se comporta, como nos dijo Newton, es cómo se comporta a través del río. Quiero tener toda la información y no sale. O sea, no sale, están bien complicadas y propone experimentos bien interesantes, pero resulta que no te iban a salir otra vez si no eras Euler. Los científicos en el mundo estaban intentando replicarlo y no salía. ¿Cuál es la maravilla de las ecuaciones de Euler? Que genera algo que en matemática le llamamos la famosísima derivada material. Es saber cómo se comportan los fluidos en el espacio y el tiempo. Y eso es lo que entiende Euler. Después vamos con Bernoulli, que entonces con eso podemos generar los aviones, porque entiende que la velocidad y la presión están relacionadas. Estudia la conservación de la energía en los fluidos. Es una cosa fabulosa. Y luego viene D'Alembert en el siglo XIX, el que escribe la enciclopedia, para dar la paradoja de D'Alembert, porque se da cuenta que todo lo que habían hecho antes no sirve para nada para estudiar los fluidos, porque hemos estudiado el agua seca. ¡Qué locura! Agua seca. Resulta que nunca habían estudiado que interactúan las moléculas del agua adentro del fluido. Eso lo estábamos ignorando y por eso cuando intentábamos replicar las ecuaciones de Euler no me salen. Tengo que tener la caja específica de Euler y la temperatura de Euler, porque si no, no me sale. Eso es lo que tiende D'Alembert, la paradoja de D'Alembert, y ahí el mundo de la ciencia dice, algo le tenemos que entrar. Y entonces es cuando entra el buen Henri Navier a dar el valor de la fricción dentro de la ecuación. Luego George Stokes le da el sentido mecánico y al final tenemos estas ecuaciones de Navier-Stokes, que es la ecuación de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué pasa? Que el fluido, acabamos de decir, que tiene velocidades en 3 coordenadas y presiones distribuidas en coordenadas. Y yo no sé si el fluido es espeso o es viscoso, si está en un recipiente, si la geometría del área. Y entonces tenemos que llevar hasta la vacuna del perro, que no tengo, para poder saber en específico cómo modelarse. Por eso no se pueden resolver, por eso son complicadísimas, porque tenemos un montonal de variables y factores que nos están alterando el resultado. Y aquí es cuando entra el caos, la aleatoriedad, que eventualmente vamos a seguir hablando, Dani, pero
Es una locura. Esta ecuación, aquel que lo resuelva se va a ganar $1 millón. Es un problema Ahí abierto está. de la física. Y que quisiera cerrar con que ¡qué miedo! Que alguien encuentre una ecuación para modelar los fluidos, porque no solo sería saber todo el recorrido de un huracán, ya perfectamente, eso estaría padrísimo, las inundaciones, sabremos perfecto cómo van a ocurrir, el clima, ya no tendríamos un pronóstico de 3 días que al tercer día ya Cambia. me dice que va a estar soleado y me cayó un tormentón. No, el clima fluye, tendríamos perfectamente, pero también nuestra vida está fluyendo a través del tiempo. Muchísimas cosas están fluyendo. Si nosotros pudiéramos modelar todo aquello que fluye, que me incluyo, Ajá. nos incluyo, qué aburrida sería la vida. Ya tendríamos la respuesta de todo, porque todo está fluyendo. Ay, bendito, hace falta ya que alguien pueda resolver esta gran incógnita de esta ecuación. O que sobre todo, creo que ahorita en la matemática se le está tirando a demostrar que no tiene una solución analítica, porque ahí está. ¿Qué tal si no se puede? ¿Qué tal si por más que nosotros nos estamos esforzando, no se puede? Pero eso también se tiene que demostrar, Dani. Yo también tengo que tener una base matemática para decir se puede, no se puede, y si se puede, ¿cómo? Ok. Muchas gracias, Fernanda, por estos minutos. No, al contrario, muchísimas gracias. Encantada.